Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, porque podemos venir a recibir, papá, palabra fresca, palabra que va a traer vida, palabra que va a levantar. Podemos venir a recibir, Señor, tus instrucciones, Señor, para seguir avanzando, papá. Hoy declaramos, Señor, que esta palabra cae en tierra fértil y va a dar fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Estamos en esta serie que se llama La Visión. Y qué importante que nosotros tengamos una buena visión. Qué importante que nosotros podamos siempre estar conectados a la visión. Todo lo que pase a tu alrededor va a venir muchas veces a querer desenfocarte de lo que es la visión de Dios para tu vida. Todo lo que es terrenal siempre va a querer venir a distraerte. ¿Por qué? Porque nos movemos en la tierra, pero nosotros estamos mirándole al Señor. Nosotros estamos conectados al Señor. Quiero compartir con ustedes, estuve compartiendo la semana pasada, estuve hablando de conectado a la visión. Y estuvimos viendo Hebreos capítulo 12, versículo 2, si me puede, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Donde tu ojo está mirando, es ahí a donde vos te vas a dirigir. Donde tus ojos están puestos, es ahí a donde vos vas a caminar. ¿Por qué? Porque nuestro sentido, que es la vista, es la que dirige hacia dónde vamos a ir. ¿Por qué? Porque nosotros miramos, ¿qué pasa? Lo que miramos baja a nuestro corazón. Y eso empezamos a anhelar, eso empezamos a querer y ahí nos vamos para ese lado, nos dirigimos hacia ahí. Si nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, si nuestros ojos están puestos en Jesús, nosotros nos vamos a dirigir a Jesús. Nosotros vamos a caminar hacia donde Jesús está. Por eso la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono del Dios. Nosotros, como estamos caminando en esta tierra, hay mucho desenfoque. Y nosotros tenemos que hacer menospreciar. Menospreciar todo aquello que me quiera desenfocar de poder hacer la voluntad de Dios. Menospreciar amistades que nos pueden sacar del camino del Señor. Menospreciar trabajos que nos pueden sacar de la presencia del Señor. Tenemos que aprender a menospreciar. ¿Qué quiere decir menospreciar? No darle valor a lo que no quiere, desenfocar de Cristo Jesús. Tenemos que aprender. Si nosotros no estamos dispuestos a menospreciar nuestra voluntad, no vamos a poder crecer espiritualmente. Si nosotros no estamos dispuestos a menospreciar lo que nosotros de repente anhelamos y que no está en Cristo Jesús, no vamos a crecer y vamos a permanecer como un enano espiritual. Una persona que no crece espiritualmente no es una persona que no estudia la palabra del Señor. Es una persona que no aplica la palabra del Señor. Es muy fácil venir a estudiar, ¿verdad? Pero nosotros no solamente tenemos que saber, sino nosotros tenemos que hacer. Es muy importante que no solamente nosotros estudiemos, sino que nosotros practiquemos. Y para practicar la palabra del Señor vamos a tener que menospreciar muchas cosas en esta tierra. Y hoy quiero irme con ustedes y así vamos a mantenernos conectados a la visión. Y en medio de esa visión, hoy quiero irme y yo le puse como título, nacimos para conquistar. Hay una visión de parte de la iglesia que está en el corazón mismo de Dios porque está anclado al propósito que Dios tiene para nuestra vida en esta tierra. La visión de la iglesia CFA que dice ganar el Paraguay y las naciones para Cristo. Y eso está conectado a su palabra en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20.
¿Cómo tenemos que ganar? Con todos los medios que nosotros podamos utilizar. Y cuando nosotros queremos ganar el Paraguay para Cristo, cuando nosotros queremos ganar nuestra familia para Cristo, cuando nosotros queremos ganar nuestros compañeros de trabajo para Cristo, ¿sabes qué necesitamos? Aprender la palabra del Señor. Yo no sabía que gritarle a una persona era un pecado. Sí sabía que estaba mal, pero no sabía que era un pecado. ¿Cómo yo me enteré de eso? Cuando vine la palabra y dice, quítense de vosotros todo griterío. Aleluya. Mi vecino no me va a escuchar más, yo dije. Porque tenían que empezar a practicar. Pero tenía que empezar a practicar en casa, porque ahí lo que más gritaba. Entonces, qué importante que con nosotros cuando empezamos a visionar para poder cumplir la visión del Señor, es importante estudiar su palabra. Su palabra nos va a dar la estrategia, nos va a dar la herramienta que nosotros vamos a agarrar para poder cumplir esa visión. Nacimos para conquistar. Y estuve compartiendo con ustedes la semana pasada, Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 9. Salomón nació para conquistar. Salomón nació para ser un rey. Salomón desde un principio Dios ya sabía que iba a ser el que iba a sentarse en silla de autoridad. Y eso lo dijo a su padre, el rey David. El rey David, cuando le llama a toda la congregación, le llama a todos sus gobernantes, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a todo el mundo le llama para poder hacer ese traspaso de mando. También estaba Salomón. También estaba Salomón. Y David le empieza con estas palabras a Salomón y le dice, tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. David no se enfocó en el reinado que él tenía. David no se enfocó en las estrategias de guerra que él sabía. David no se enfocó en aquellas personas que podían hacerle mal a Salomón. David no se enfocó en toda la plata que le iba a dejar a Salomón. David no se enfocó a enseñarle cómo tenía que manejar todos los recursos. Lo único que David le dijo a Salomón, dice que le dice, reconoce al Dios de tu padre. ¿Por qué? Porque Salomón iba a tener un problema muy grande y ese problema era interno. Y David tenía que prepararle a Salomón, no en lo externo, tenía que prepararle en lo interno. Tenía que empezar a formar el carácter de Cristo. Es por eso que es muy importante el centro de estudio bíblico, porque el centro de estudio bíblico, la palabra me enseña y esta palabra empieza a formar el carácter de Cristo en mi vida. Esta palabra me empieza a alinear a la voluntad del Señor. Y vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. 1 Timoteo 4, 16 dice, hay una recomendación que el Señor nos da a nosotros esta mañana. En aquel tiempo, el rey David le dio a Salomón y le dijo, lo primero que le dijo, buscarle a Dios. ¿Para qué? Para tener cuidado de ti mismo. Dios nos dice en esta mañana, ten cuidado de tu vecino. Ten cuidado de tu compañero de trabajo. Ten cuidado de tu hermano de la iglesia. El Señor nos dice en esta mañana, ten cuidado de ti mismo. Porque lo que nosotros tenemos que conquistar primeramente es nuestro interior para poder conquistar lo exterior. Yo tengo que conquistarme como padre. A mí me enseñaron de una forma muy diferente en el mundo para ser padre. Yo tengo que conquistar esa forma que me enseñaron para poder hacer como Dios quiere que yo haga. A mí me enseñaron de una forma muy diferente, o yo he visto una forma muy diferente en el mundo de cómo ser esposo. Ahora, ¿qué pasa?
yo tengo que conquistarme interiormente para poder ser el esposo que dice acá en la palabra. El esposo dice la palabra del Señor: amarle a vuestra esposa. Ya, papá, vos no sabes, o vos sabes. El Señor no te dice, no, porque gritan mucho. El Señor te dice, amarle. Y si amarle, te dice, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Amarle. Cuando el varón empieza a poner en práctica esto, amarle a su esposa, va a ser muy fácil lo otro que dice que es para la esposa. ¿Qué dice para la esposa? Sujétense. Pero nadie se va a sujetar a un varón que grita, que ofende, que lastima, que daña. Entonces, primeramente el varón que tiene que hacer, amarle. Y todo eso yo tenía que aprender, y cada uno de nosotros tenemos que aprender. Es ahí a donde Pablo le dice a Timoteo, y hoy día la palabra de Dios llega a nuestra vida, que es viva y eficaz. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando yo empiezo a cambiar, va a venir esa salvación que promete la palabra del Señor, que dice, tú y tu casa serán salvas. ¿Por qué? Porque tus hijos te van a querer seguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cambiaste. Porque ven en vos, le ven en vos a Cristo y van a querer seguirte, van a querer acompañarte. Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos toda 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu que es el Espíritu Santo, que es demasiado valiente. Dice la palabra del Señor, todo lo podemos en Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar, perdonar, bendecir. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que congregarnos, que tenemos que ser activos en el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros tenemos ministerio. Si vos faltás, ya le faltás a tu hermano, porque dentro de vos hay un ministerio, hay dones y talentos que el Señor ha depositado, que eso se va a utilizar en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ser valiente. Valiente para poder venir a la iglesia. Valiente para poder entrar en el centro de estudio bíblico. Valiente para poder abrir mi célula. Valiente para poder venir a mi célula. No porque los líderes seamos malos, ¿verdad? Pero valiente. ¿Valiente por qué? Porque en medio de todo eso se va a levantar todo lo que está a tu alrededor. Se va a levantar todo lo que está a tu alrededor. ¿Y sabe qué? Primeramente empieza por la casa. Empieza por la casa. En medio de todo eso se va a querer levantar, pero yo tengo que ser valiente y poder venir y avanzar. Dios no nos ha dado, dice la palabra del Señor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Quién es el cobarde? El cobarde es aquel que ve un problema y se hace embotado y huye del problema. O que ve una responsabilidad y se hace embotado y retrocede la responsabilidad. Por eso hoy día, yo la vez pasada le comenté ya esto, pero le vuelvo a comentar. Le pregunté a una pareja cuántos años estaba, no estamos todavía casados, me dijo, ¿por cuántos años están viviendo? Eran como 30, por ahí me dijo, ya eran abuelos, tenían hijos. ¿Y por qué nunca se casaron? Porque hay algunas cosas que él tiene que cambiar, me dijo, 30 años. Como que de repente piensan que huyen del compromiso, que el casamiento es un compromiso, pero delante de la ley ya están casados ya. Pero tienen que venir a hacer el pacto delante del Señor. Para eso el Señor puso ministros, para poder venir a hacer ese pacto. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser valientes. Quiero darle unos ejemplos de los valientes que la palabra del Señor dice. Abraham, cuando fue llamado por Dios, dice que salió de su casa.
Dios no le iba a poder utilizar a Abraham en su casa porque a él le rodeaba mucha idolatría. Mucha idolatría le rodeaba. Dios le tuvo que apartar de su casa para poder hacer de él una gran nación. Pero cuando Abraham salió de su casa, él en su casa tenía internet. Allá en el desierto ya no iba a tener internet. Le sacó de su comodidad. Hay muchas personas que de repente no quieren salir de su comodidad. Abrir una célula es poder salir de tu comodidad. Ir a evangelizar es poder salir de tu comodidad. Y solamente los valientes se van. Solamente los valientes. Y qué importante que nosotros seamos como Abraham, no apegarnos a la comodidad que Dios nos da. Dios nos da una linda casa, gloria a Dios. Tiene todo aire, me puedo acostar, toda la semana trabajé, pero el sábado tengo un compromiso de ir a predicar. El sábado tengo un compromiso de abrir merenderos, células en el bañado. Y entre semana también. Y qué importante que nosotros seamos personas valientes, que no nos quedemos acomodados a lo que Dios nos ha dado. Salgamos de nuestra casa y cuando salí de tu casa el Señor va a hacer una gran nación de tu lomo. Se van a levantar predicadores, se van a levantar pastores, se van a levantar evangelistas, que vos fuiste el que le llevaste la palabra. Abraham salió de su casa, salió de su comodidad. José no se entregó a los deleites de este mundo. El deleite de este mundo que yo veo que la persona está un poco muy conectado. ¿Saben cuál es? Las redes sociales. Se prenden un ratito y ya están 3, 4 horas mirando las redes sociales. Es un deleite que de repente la persona tiene. Vos sabés que José como hijo de Dios no se entregó a los deleites. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar vino y quiso tener relaciones con él? ¿Qué hizo José? Salió corriendo. Entonces, cuando hay un deleite que yo sé bien que eso me puede hacer caer, yo tengo que salir corriendo. Yo tengo que salir corriendo. A mí me dijeron una vez que querían ir a orar en la discoteca, querían ir a evangelizar en la discoteca. ¿Cómo vas a evangelizar en la discoteca? Si en medio de esa música nada va a escuchar, tus ojos se van a contaminar. ¿Cómo vas a ir? Y ahí también puede ser que esté tu deleite y puede ser que caigas. Por eso es muy importante no distraernos y no querer hacer nuestra voluntad, sino querer entrar en el plan perfecto del Señor. Dice que Moisés también enfrentó al faraón. Josué y Caleb conquistaron la tierra prometida. Josué y Caleb no le vieron a los gigantes. Josué y Caleb solamente pusieron sus ojos puestos en esa promesa que el Señor había dado, que ellos iban a conquistar esa tierra. Es muy importante que nosotros avancemos porque nacimos para conquistar. Salmos capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Todo parte desde este punto. Que nosotros tengamos un corazón enseñable delante de la presencia del Señor. Ay, qué pico me va a enseñar mi líder. Ya otra vez va a hablar de esto, de aquello. No le voy a lo llamar porque no me va a entender. Enséñame a hacer tu voluntad. Qué importante poder en medio de una situación que no sabes cómo salir, recurrir al líder que Dios te dio. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué voy a venir a estudiar? Si yo ya sé lo ya hacer todo, enséñame a hacer tu voluntad. Corazón enseñable. Desde ahí el Señor va a poder empezar a trabajar contigo. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y vamos a entrar en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Entramos recién a la prédica desde este momento.
Agárrate por favor, porque hay una palabra que el Señor me habló y vamos a escudriñar de a poquito. Dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El 10, por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer la voluntad de Dios me va a llevar a que yo pueda alcanzar la visión que Dios tiene para mi vida. Conocer la voluntad de Dios va a llevar que yo tenga una vida exitosa. Una vida exitosa no es tener plata. Una vida exitosa no es tener las mejores casas. Una vida exitosa es poder tenerla a Jesús. Una vida exitosa es poder conocer su voluntad sobre mi vida. Esa es una vida exitosa. Nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor. Versículo 9, por favor, amado. Porque si yo no conozco la voluntad del Señor, van a venir problemas a mi vida. Si yo no conozco la voluntad del Señor, yo solamente voy a conocer mi voluntad. Y mi voluntad va a traer problemas a mi vida. Esa voluntad que yo solamente tengo está pegado a algo que se llama alma. Y tu alma, si es tu voluntad, está pegado a algo que se llama carne. Y todo lo que viene de la carne es muerte. Pero si tu alma está pegado a tu espíritu, porque conocer la voluntad del Señor, todo lo que viene es vida. Nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor. Si no conocemos, vamos a tener consecuencias. La primera consecuencia que nosotros vamos a tener si no hacemos la voluntad del Señor y seguimos practicando nuestra voluntad es que Él se va a apartar de nuestra vida. Él se va a apartar de nuestra vida. Él no puede estar en un lugar que no se le pueda dejar hacer su voluntad. El Señor va a apartarse de tu vida. Vamos a todo, por favor, a 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Saúl perdió la presencia de Dios porque empezó a hacer su propia voluntad. Escuchen lo que dijo Dios de Saúl. Le dijo al profeta Samuel, le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido mi voluntad. ¿Cuánto ya sabemos la palabra del Señor en este auditorio, en esta iglesia? Yo creo que todos conocemos parte ya de la palabra del Señor. Ahora la pregunta, ¿estás cumpliendo? ¿Te estás sujetando, aunque no te guste, a la palabra del Señor? Si la palabra del Señor te pica, amada iglesia, arrascate. Si la palabra del Señor te duele, te está formando. Seguí avanzando, no huyas. La palabra del Señor. Saúl dice que no estaba más cumpliendo la palabra de Dios. Y dice que como Samuel se sintió, dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué importante que nosotros podamos cumplir la palabra del Señor. Si nosotros cumplimos nuestra voluntad, estamos haciendo que Dios pueda distanciarse de nosotros. Dice que Dios se apartó de Saúl. Saúl era un rey que conquistaba todos los reinos. Saúl era un hombre que tenía inteligencia, sabiduría. Saúl era un hombre que todo el mundo le quería. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Es así también en nuestra vida, que de repente pasan cosas y nosotros decimos, wow, ¿cómo esto pasó? Si yo no estoy calificado o yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Dios está contigo. Dios te está abriendo puertas. Dios está abriendo camino en medio del desierto. Dios está proveyendo. Dios está contigo.
Pero cuando Saúl se apartó de Dios, ¿saben qué pasó con él? Vinieron espíritus demoníacos a atormentarle. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 14, vamos a ver lo que le pasó a Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando yo, hijo de Dios, empiezo a hacer mi voluntad, escuchen bien, porque hay muchas veces que nosotros decimos, no, Dios está conmigo, pero Dios no puede estar contigo si no hacer la voluntad del Señor. No importa que vengas a congregarte, no importa que vengas a estudiar, no importa que vengas a pastorear, si no hacer la voluntad del Señor, Dios no está contigo. Y la palabra del Señor dice que se apartó el espíritu de Jehová, se apartó de Saúl. Y cuando Dios se aparta de nosotros, amada iglesia, dice que cuando le recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo vino y entró a nuestra vida. Y el Espíritu Santo dice que sacó todo lo malo. Y esos malos, ¿sabe qué eran? Principados y potestades, huestes de maldades que operaban alrededor de nosotros. Esas huestes de maldades no se fueron lejos, porque ¿saben cómo son ellos? Le voy a dar físicamente para que ustedes sepan cómo son las huestes de maldad. Las huestes de maldad, ¿saben que son, amada iglesia? Todo aquello que vos ves, el pecado, esos son huestes de maldad. Huestes de maldad es drogadicción, alcoholismo, fornicación, adulterio. Todo eso son huestes de maldad. ¿Saben cómo están ellos? Ellos están como el gato. Vos le decís al gato, andate, no se va a ir. Se va a ir hasta ahí y va a estar mirándote. Mañana te deje. Y vos le haces así y el gato te mira. Y le haces así y te mira. Hasta que agarra una piedra y le tira y ahí se va. Pero después viene otra vez porque es Joatá. Dice que está como un león rugiente queriendo devorar alrededor. No está lejos. Cerquita está ahí. El Espíritu Santo está, por eso no se pueden arrimar. No se puede arrimar a vos. Dios te protege. Dios abre camino. Dios te guarda. No se pueden arrimar a vos. Pero están ahí. Dice Salmo 23, dice que Él endereza mesa delante de sus perseguidores, sus enemigos. Ellos están ahí. Cuando el Espíritu Santo sale, se aparta de vos, por querer hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Saben qué dice ese principado, ese hueste de maldad que salió de tu vida? Voy a ir a llamarle a 7 peores y voy a venir. Mi casa está limpia. Y viene y entra nuevamente. Es por eso que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Es por eso que muchas veces cuando la palabra del Señor nos dice qué hacer, si nosotros no la cumplimos, estamos dejando que los principados, las potestades operen sobre nuestra vida. Operen. Es muy importante tenerle a la presencia del Señor para que estos espíritus inmundos no vengan a querer operar en nosotros. Si operan en nosotros, van a operar en nuestra casa, van a operar en nuestra familia. Porque a través de nosotros va a empezar. Por eso hay muchos divorcios, ¿verdad? Por eso hay muchas peleas. Por eso hay muchas divisiones. ¿Por qué? Porque esos espíritus inmundos empiezan a operar. Es muy importante. Lo primero que Saúl perdió, lo primero que perdió fue la presencia del Señor en su vida. Se apartó la presencia del Señor. Vinieron espíritus y la atormentaban. Hay muchas personas que no duermen de noche, mi hermano y mi hermana. Está atormentado, está quebrantado. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y empezar a caminar en la voluntad del Señor. Y vas a ver, por más que se caiga todo el mundo a tu alrededor, no vas a estar atormentado.
porque el Señor te va a llenar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es muy importante. Primero, Saúl perdió la presencia del Señor. Segundo, ¿saben qué perdió Saúl? Perdemos los recursos que el Señor tiene disponible para nosotros y nuestra generación. Depende de vos dejar una herencia a tus hijos. Si te portás bien, esa herencia va a llegar. Porque hay recursos que el Señor ya predestinó para poder dejarte a vos y vos le puedas dejar a tu hijo. ¿Quién no le quiere dejar a su hijo una mejor forma de vida en esta tierra? ¿Quién no le quiere dejar? Yo le quiero dejar. Yo le quiero dejar a mi hijo, a cada uno de ellos le quiero dejar, si es posible, una casa. Yo le quiero dejar. Yo también sé que cada uno de ustedes quiere lo mejor para su hijo. Yo quiero que ellos se vayan a la facultad, que estudien, que se preparen. Pero si yo no hago la voluntad del Señor, me van a faltar los recursos materiales que ya están predestinados para que yo pueda cumplir la visión que el Señor tiene en mi vida y que tiene en la vida de mis hijos. Es muy importante. Lo tercero, abrimos puertas al diablo y el diablo tiene legalidad sobre nuestra vida. Ahora, esas son las consecuencias. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos por favor otra vez. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos en orar por vosotros. Una de las cosas que en lo personal yo pude sentir es que mientras más esté orando con Dios, su visión más profundo va a caer en mi corazón. No te quiero decir que te apartes y esté 24 horas encerrado. Orar al Señor quiere decir hablar con el Señor en todo momento y en todo lugar. Me recuerdo, estaba trabajando y cuando me iban a dar una obra, me venían los pasajeros, trabajaban taxi y los pasajeros me pagaban y de repente se encimaba y me daban 300,000 y eso, y pensaban que me dieron 20,000. Y yo miraba y decía, wow, Señor, ayúdame, Señor. Mientras que ya escuché ya el clic que abrió la puerta, yo estaba pensando y nada, porque así es la mente. Ayúdame, Señor. Y ahí la tajada. No, espera. Me diste mal. En serio, me dice la señora. Para más son mi última plata. Aleluya, yo dije. ¿Por qué? Porque si vos no estás hablando con el Señor en todo momento, en tu trabajo, en cualquier momento vas a caer en la tentación. Otra vuelta le llevé a un extranjero y se bajó en un hotel reconocidísimo y al bajarse se cayó así un fajo de dólares. Y yo mira así. Y el Señor se iba entrando en la puerta. Y yo miraba, ya me tocaba la bocina. Yo ya dije, una señal del cielo que quiere que me vaya, dije. Porque me tocaba la bocina, pues el que quería entrar también. Y me bajé, le hice así un ratito y ¿sabes cómo me bendijeron? Entré y le di al Señor. Le di no sé cuántos dólares eran. Y me quedé al lado del Señor. ¿Y la propina? No, pero el Señor me dijo, thank you. Gracias. Y yo le dije, bueno, de nada. Pero ¿qué pasa? Las tentaciones van a venir a nuestro alrededor. Y nosotros vamos a poder decir así como escuché hacia este lado, aleluya, esto viene del Señor. Pero no es así. No es así. Nosotros tenemos que estar en todo momento ¿en qué? En oración para poder conocer la voluntad del Señor. Moisés dice que estuvo ¿cuántos días en oración cuando se subió en el monte? 40 días, 40 noches. Dice que estuvo, pero cuando Moisés se bajó, dice que su rostro resplandecía. Moisés ya estaba desenfocado de lo terrenal. Él ya solamente le miraba al Señor. Él se bajó no solamente con la visión para su vida, sino la visión para toda esa gente.
Es así como nosotros nos vamos a bajar después de la intimidad, con la visión para nuestra vida, pero la visión para tu casa también. Es muy importante, Moisés. Ahora, ¿cuánto tiempo le estamos orando al Señor en intimidad? En intimidad, porque 24 horas tenemos que hablar con el Señor. En intimidad, pues es muy importante, amada iglesia, porque el Señor te va a contar cosas que no te va a poder hablar en medio de tanto ruido. Hablar con el Señor 24 horas quiere decir que vos le hablas al Señor. Y de repente vos estás leyendo en un tiempo libre, en tu almuerzo, tu trabajo, vos lees la palabra del Señor, el Señor te está hablando. Pero en la intimidad se escucha una voz muy oíble, o sea, te va a hablar, te va a hablar, te va a enamorar, te va a enamorar. Entonces nosotros tenemos que pasar ese tiempo. Moisés tuvo 40 días. No te vayas a meterte 40 días y tenga problema en tu casa, pero tenés que tener tiempo con Dios. 5 minutos, pasá 10. 10 minutos, pasá 20. 20 minutos, pasá 40. Y vas a ver qué rápido va a pasar el tiempo porque Dios te va a apasionar, te va a enamorar, te va a encender. Vamos a ver 4 puntos. Vimos la consecuencia, pero hay también muchos beneficios de poder hacer la voluntad del Señor. Y uno de los puntos que quiero compartir con ustedes, vamos a ver Colosenses 1:10, dice 1:10 por favor. Para que andéis como es digno del Señor. A una persona que es digna, enseguida su jefe le empieza a levantar y a dar nuevos niveles de cargo, porque sabe que esa persona es digna, es honrada, es puntual, es una persona visionaria. Cuando nosotros empezamos a caminar dignamente delante del Señor, Dios va a empezar a abrir puertas. Puertas que nunca se abrieron sobre nuestra vida. Tenemos que poder anhelar ser dignos delante del Señor. Cuando nosotros somos dignos delante del Señor, vamos a tener favor y gracia delante de las otras personas. No quiera ser digno delante de la persona natural, terrenal, primeramente Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo anda un hijo de Dios? Bendiciendo. Hay un problema. El jefe, tremendo. El jefe esto, el jefe aquello, y escuchamos alrededor de nosotros en nuestro trabajo. Y nosotros, ¿saben qué le vamos a decir? Vamos a orar. Vamos a orar ahora un minutito, un segundito por nuestro jefe. Orar, peaco. Vamos a orar. Vos andad dignamente delante del Señor. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Vos andad dignamente, no lo hagas. No hagas. No solamente no le diga a tu compañero no voy a hacer, decirle, no lo hagas. Va a traer una maldición sobre tu casa, sobre tu familia si haces eso. No robes. No lleve un bolígrafo de un lugar a donde no corresponde. Cuando llegué acá y empecé a mirar todo lo que tenía que mirar, ¿verdad? Encontré por un bolígrafo, decía, no robarás. De uno de los ministerios. Y qué importante que nosotros caminemos dignamente delante del Señor. Hay beneficios, se abren puertas. Caminar dignamente delante del Señor va a hacer que el Señor te envíe. Cuando el Señor te envía, el Señor te va a respaldar. Cuando el Señor te respalda, no hay hechicero, no hay macumbero que te puedan amarrar. No hay diablo que te pueda detener. Los problemas no te van a detener. Los problemas no van a hacer que retrocedas. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Guerra espiritual es poder mirarle al Señor, no al enemigo.
Nosotros con nuestras fuerzas no tenemos fuerza contra el enemigo. Pero si Él está con nosotros, el enemigo huye. ¿Por qué reprendemos? Porque reprendemos. Porque tienen que escuchar. Ellos escuchan. Pero si no estamos en la voluntad del Señor, por más que gritemos, reprendamos, no se van a ir. Porque tienen legalidad. Hacer la voluntad del Señor te da también la legalidad para poder reprender y echar fuera. Lo segundo que tenemos, segundo beneficio, dice la palabra del Señor, agradándole en todo. Vivir una vida que le agrada a Dios será como un olor grato a Dios. Cuando nosotros nos vamos a un lugar, ¿verdad? Y nos ponemos perfume, ¿verdad? Y nos bañamos, ¿verdad? Llegamos a un lugar y la persona que está a nuestro alrededor huele en un olor grato. Es así cuando nosotros vivimos una vida que le agrade al Señor, somos olor grato. Y ese olor grato hace que su presencia sea como un imán sobre tu vida. Tenemos que vivir una vida que le agrada al Señor. Lo tercero, el tercer beneficio, vamos a llevar, dice la palabra, llevando fruto en toda buena obra. Vamos a llevar mucho fruto. Se va a multiplicar nuestro negocio, se va a multiplicar la salvación de nuestra casa, nuestro ministerio va a fluir. La presencia del Señor va a traer fruto sobre tu vida. Yo no puedo amar, vas a amar porque Él te va a enseñar. Yo no puedo ser puntual, vas a ser puntual porque Él te va a enseñar. Yo no puedo, vas a poder porque su presencia va a traer un fruto sobre tu vida. Va a hacerte manso, no menso, manso. Lo cuarto y lo último, dice la palabra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Vas a crecer sin límite en poder conocerle al Señor. Cuando más le conoces al Señor, hay una fe inquebrantable sobre tu vida. Y nada te puede atajar. Porque vos le conoces, vas creciendo en conocimiento. Y todo lo que está a tu lado también va creciendo. Tu célula va a crecer. Tu economía va a crecer. Va a crecer todo. Es importante. 4 beneficios de tener la presencia del Señor. Ponete de pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Nacimos para ser conquistadores. Permanecer es un gran desafío. ¿Saben cuántas personas salieron de Egipto cuando Moisés les sacó por medio de la mano del Señor? Según dice, 2 millones de personas. Esas 2 millones de personas, gracias, Mao, ¿saben qué? 2 nomás pudieron ingresar. 2 de esa generación. Después toda la otra generación que nacieron en el desierto ingresaron. Dios nunca necesitó de multitud. Nunca. Para poder conquistar, Él nunca necesitó de multitudes. ¿A cuántos discípulos le escogió? A 12. 12 discípulos. Y cada uno de nosotros que estamos en este lugar somos discípulos del Señor. Y tenemos que salir a conquistar primeramente nuestro interior. En esta semana, entregarle esa parte al Señor que pensás que no podés conquistar y vas a conquistar. Entregarle al Señor. Yo no sé si puede ser orgullo. Yo no sé si puede ser vanagloria. Yo no sé si puede ser ira. Yo no sé si puede ser celos. Entregarle al Señor
y empezar a conquistar esa parte. Yo no sé si puede ser incredulidad, conquistar esa parte. Levanta tus manos y vamos a entregarle al Señor.